Listo. Bienvenido a mi canal de YouTube del Gran Fushidi. El día de hoy voy a estar conversando con un gran personaje de la literatura. Hijo de madre otavaleña, cursó sus estudios en la primera escuela del Ecuador, el Colegio Mercedario San Pedro Pascual, comunicador social por la Universidad Central del Ecuador, seleccionado nacional y provincial de boxeo, amante acérrimo del Rues y de las aves, poeta y novelista. Como influencia máxima por sus letras, tiene el precioso orgullo de haberse encontrado en la vida con Poe, Rubén Darío y Hugo Mayo. Ha participado en varios encuentros de poesía dentro y fuera del país, ganador por 3 años consecutivos del concurso intercolegial de oratoria y declamación, escritura creativa y encuentro leído, organizado por el municipio de Quito. Miembro fundador del colectivo literario Pluma Andina en el 2019, publicó las primeras flores. Actualmente está próximo a publicar eh, No me sueltes y Medina y el mar. Bienvenido a mi canal, mi estimado Jorge Santoro. Muchas gracias Francisco por el espacio. Un gusto y un honor para mí estar en el canal de YouTube tuyo y poder pues compartir un poco de cuál es mi experiencia en el mundo de la literatura con toda nuestra distinguida audiencia. Tengo un problema de sonido, se escucha muy bajo, de pronto le sube ahí el volumen. A ver, me confirmo. ¿Se me escucha bien ahí? Ahí se escucha un poquito más fuerte. Ya. No, decía que muchas gracias Francisco por el espacio. Para mí es un honor estar en tu canal de YouTube y compartir lo poquito que sé de la literatura con toda tu audiencia. Muy bien. El tema que quiero abordarlo en esta tarde es educación literaria. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces los jóvenes de hoy en día no leen, no innovan, no son creativos, pero creo que el gran problema es porque no nos preocupamos por una educación literaria. No se puede amar lo que no se conoce, ¿verdad? Entonces no podemos exigir que lean, sino motivarlos para que lo hagan. Pero ¿cómo motivar para que lo hagan? Son preguntas que lo iremos abordando durante esta charla. También es importante abordar las nuevas herramientas tecnológicas que se pueden usar para publicar nuestras obras. Y no pueden ser solo físicas, sino electrónicas, tomando en cuenta que la tecnología es el uso diario de los jóvenes de hoy en día. Entonces, voy a plantearle la primera pregunta en base a nuestro tema que ya le mencioné, que sería, ¿una educación literaria debe empezar desde casa? ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Se debe empezar desde casa enseñando a los niños que lean o hay que dejarlo todo a la escuela, al colegio o a la universidad? Eh, Me parece una pregunta interesante. Antes de responderla, quisiera advertir que yo suelo ser muy directo y en algunas ocasiones un tanto brusco por decir la verdad. Pero esa es mi personalidad y estoy sumamente de acuerdo y en algunos casos hasta contento con ella. La verdad incomoda a las personas en general, ¿no? Basta decir la verdad para empezar a quedarnos sin amigos. Y en ese sentido yo quiero pues decirles que yo pienso que la culpa de todo no es un pensamiento, digamos, eh, un pensamiento que solamente se puede hablar para los chicos, para los jóvenes, para los niños, sino más bien también en la parte de los adultos, en la parte de las personas mayores, ¿no? Porque en su defecto decimos solo los jóvenes, solo los niños y los adultos, ¿qué? O sea, y la respuesta de tu pregunta más o menos va por ahí, porque si nosotros no tenemos el, unos padres, unos hermanos mayores, unos tíos que lean, nosotros difícilmente vamos a poder leer. Un amigo que es sociólogo de la Universidad Central, que para mí es uno de los hombres más intelectuales que tiene este país, de los grandes nombres intelectuales que se inscriben en la sociología y en la filosofía y en la epistemología, en la universidad nos planteó la siguiente cuestión y nos dijo,
Si es que su papá es albañil o médico, o su papá es médico, y usted va a estudiar medicina, ¿con quién va a poder hablar el mismo lenguaje? Entonces, al que el papá es albañil se le va a hacer muy difícil, ¿no? Mientras que al hijo de un médico se le va a hacer más fácil. Y esto en la vida está totalmente bien. Yo estoy a favor de los privilegios. Yo creo que los privilegios son buenos. Yo no estigmatizo como ahora que dicen, ay, es que tú eres privilegiado. Y entonces, ¿qué quieren estas personas? Que yo le diga a mi papá, no me des, no me pagues, para yo sentir que por mí mismo, no, o sea, si yo, mi hijo me pide, yo le voy a dar, y si es que yo soy médico y mi hijo un día me pregunta, yo le voy a responder. La cuestión aquí, mi querido Francisco, es que el problema es orgánico, ¿no? Es un poco más integral de lo que se piensa. ¿Cómo motivar a los chicos si en la casa el papá no lee? Si el papá es el que está todo el día en el TikTok o en el Instagram viendo a las tetas y las nalgas de las mujeres que todo el día pasan ahí, entonces, ¿con qué cara le voy a exigir a mi hijo que lea si yo soy un completo ignorante? Y lo mismo para las mujeres, ¿no? Para las mamás también que le están viéndoles los brazos y criticando la vida de Henry Cavill y criticando la vida de Piqué. Entonces, la cuestión aquí es un problema más orgánico del que se cree, ¿no? Las juventudes, como tú dices, no leen. Y el problema de que no lean es no solamente responsabilidad de los padres, también es responsabilidad de los colegios y de las universidades y de las escuelas, que cada vez se restringe el proceso de lectura por favorecer a ciertas entidades públicas. Ojo, en todos los libros, los textos educativos, los textos académicos, entre comillas académicos, tienen un pacto entre profesor, entre vicerrector y entre editorial, pero este editorial es del gobierno y si es que no es del gobierno, simplemente pues no se publica, lo que conlleva un problema mucho más grande, por lo que yo considero que la educación en el Ecuador, más que educación, es adoctrinamiento social. Y en ese sentido, yo creo que el problema de la lectura como referente para la defensa de nuestra sociedad tiene muchos enemigos. Una de ellas es la injerencia directa del Estado. Yo no estoy de acuerdo que el Estado motive o patrocine la lectura ni nada, porque cuando el Estado mete las manos, lo que es adoctrinamiento. Yo no estoy de acuerdo en que el Estado diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ni el Estado, ni el municipio, ni la prefectura, ni absolutamente nadie. Lo que aquí se debe hacer es replantearnos la forma en que los chicos leen. Y la pregunta sería, ¿para qué leen? Si al final de cuentas un médico aquí se muere de hambre, si aquí, digamos, un ingeniero está buscando trabajo, o sea, lo que no pasa en otros países, ¿no? En donde el Estado tiene una injerencia menor. Así que si me dicen, es que la educación en Cuba, es que sí, bueno, y Dinamarca no tiene buena educación, y es que la educación en ni sé qué país socialista, yo digo, bueno, y Suecia, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, ¿no? No tiene buena educación. O sea, la cuestión aquí es meramente política. Nos quieren a nosotros tener dominados y para eso se han gestado desde tanto la derecha como desde la izquierda aparatos de control social que vendrían a ser estas nuevas plataformas como Wattpad, en la que uno, digamos, publica cositas de ahí que los chicos siempre hemos tenido, ¿no? Chico encuentra chica, chico recupera chica y se acabó. Yo vendo los libros de Wattpad, porque en todo caso somos una librería, yo no puedo censurar previamente a nada. Sin embargo, lo que yo te puedo decir es que el problema de la lectura en los chicos tiene muchas otras cosas que ver. No se puede motivar a alguien si uno no lo hace primero, porque el ejemplo es totalmente importante. Ahora, si una persona quiere estudiar filosofía y la mamá es costurera y el papá es taxista, puede estudiar filosofía, pero va a ser un filósofo, un profesor en la central, va a estar ahí. Y son muy pocos los casos, porque uno dice, no, es que yo salí del campo y mi papá era agricultor y yo ahora soy un gran abogado. Bueno, es usted, pero si hablamos con cifras, si hablamos con datos, no se va a poder determinar jamás la amplitud del océano con una gota de agua. Esa es la respuesta que yo tengo, mi querido Francisco. Muy bien, muy interesante lo que usted dice. Entonces, en este punto lo que usted plantea es que los padres, o sea, sí, como la pregunta que le hice, ¿no? O sea, los padres deberían estar preocupados porque los hijos lean, pero dando el ejemplo, ¿no? Yo también pienso eso de que los padres tienen que ser el ejemplo para su hijo, porque no se puede decir, tanto como profesor, como padre, no puede decirle a un alumno o a tu hijo, decirle lee, pero tú no lo haces o no te ve haciéndolo. Entonces, sí es un poco contradictorio. Y me parece interesante.
Y justamente aquí tengo Francisco, una pregunta. Francisco, Francisco, perdón que te interrumpa. Yo entiendo que esto es una entrevista y que tú manejas tu entrevista, ¿no? Yo no quiero, digamos, cambiar eso ni que me consideres lo que voy a decir como irrespetuoso, pero quería preguntarte algo, aunque yo soy el entrevistado, ¿no? Pero quisiera ver si podemos, en todo caso, ser un poco más amigos y Claro, no hay quererte problema. hacer una pregunta, pero para saber, porque muchas veces se pregunta para hacer quedar mal o para cuestionar. Yo solo quiero saber. ¿Y qué pasaría, qué pasa, Francisco, en los hogares en los que no están los padres o en que uno de los padres no está? ¿Cómo poder nosotros dar un ejemplo o querer tener un ejemplo si no están los padres? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en ese caso, por ejemplo, si dice que no están los padres, primero no hay problema que me haga preguntas, o sea, un conversatorio, ¿no? Pero en el Gracias, caso de gracias. que dice que no están los padres, si vamos al primer punto de que no hay padres que se separan, ¿verdad? Yo trabajé en una escuela privada y ahí se palpó bastante que los padres pues eran separados, ¿no? Pero mantenían una buena relación como padres. Entonces, el primer punto está en que en una relación si se termina, no se debe terminar con esa relación de padres, sino la relación, pues en este caso, de pareja. Ya, yo he visto muchos casos que los padres pues se separan, pero están pendientes de sus hijos, acuden a las reuniones, les dan el ejemplo, hablan con ellos, pues obviamente cada quien está. Ahora, en el otro punto, si hablamos de el padre no está porque falleció o el padre no está por, de pronto se separa, pero él se olvida de todo, pues en ese caso yo creo que depende de la persona, en este caso si es la mamá o el papá que se queda con el niño, que sea la persona que se preocupe por hacerlo. Como decías, que el gobierno no debería meterse en estas cosas, como esa, pues prácticamente meterse en todo, pues es un poquito complicado. Entonces, en ese caso, yo diría que más bien sería en educación, hablemos de la educación en los rurales, ¿no? Educación rural. Ahí por lo general en estos casos, yo también he estado allí y se ve que muchas veces los padres pues no comprenden si el profesor le dice hay que hacer esto, no, es que es importante ir a la finca, es que es importante trabajar. Ahí viene dándote un poquito de razón de lo que decías, ¿no? De que muchas veces los privilegiados, que muchas veces dicen, no, es que es privilegiado por ese estudio, ¿no? Entonces, sí es verdad. Ahí es el punto de que muchas veces los padres cuando viven en una zona rural, pues obviamente se preocupan más por la finca, por trabajar, pero no se preocupan porque el niño o su hijo pues progrese, no se eduque, mejore. No sé, en ese caso yo diría, en el caso de que los padres en lo rural están separados o no se preocupan por su hijo, debería trabajar más el maestro. No sé, reunirse con ellos, explicarles. Sí, No, bueno, en ese sentido yo me pongo a pensar y digo, pero el maestro también tiene sus hijos y muchas veces yo, bueno, tú también fuiste profesor, entonces sabes lo difícil que es acabar la jornada laboral y luego destinar el tiempo que todas las personas tienen para calificar, para corregir y también para pelearse en todos los chats con los padres de familia, ¿no? Porque la cuestión aquí, el problema que aqueja al Ecuador más que la pobreza económica es la pobreza intelectual. Concuerdo absolutamente contigo también cuando dices lo referente a la finca, ¿no? La cuestión aquí es, en la ciudad en donde yo vivo, que es Quito, la capital de este estado fracasado como es el Ecuador, que es un estado fracasado, y prueba del fracaso es la violencia, es el sabotaje, es la falta de autoridad y de respeto que tienen las personas a la policía y la policía también con las personas, ¿no? En ese sentido, yo considero que aquí en la ciudad nosotros somos más pobres que en el campo, porque no tenemos nada. O sea, yo no tengo ni un metro cuadrado que es mío. Entonces, en ese sentido, la gente en el campo tiene tanto terreno, tantos recursos, tienen hasta ríos, tienen, no sé, algunos hasta tienen parte de montañas, pero lastimosamente por su ignorancia no lo saben aprovechar bien. Y por una parte, porque por otra parte no hay que culparles también a ellos, ¿no? La cuestión es que la otra parte es una mala política implementada desde el Estado, en la que los transportistas, los comerciantes, se quedan con la mayor parte
de lo que el productor hace, ¿no? Ellos venden a $5, ponte un quintal de papas y luego el que lleva la papa hasta el mercado ya digamos, le cobra 10 y el del mercado cobra otros 5 más. Entonces, la cuestión aquí es que el que gana más es el transportista y el comerciante, algo que también desmotiva. No tenemos la calidad de los campesinos que hay en Suiza o en Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a tu primera pregunta, Francisco. Discúlpame una vez más por la interrupción, pero también te agradezco porque entiendo que podemos conversar. No, no hay problema. Pero en este caso, por ejemplo, yo no sé si lo conozca al periodista Rubén Darío Darío Buitrón. Butrón. Yo con Sí, él sí. conversé así mismo en una entrevista y él hablaba de una política de Estado. Usted dice que no se puede dejar que el Estado ingrese porque es un adoctrinamiento, ¿verdad? O sea, Así es. darle todo el poder, decir, bueno, es que el Estado tiene que solucionar, el Estado tiene que solucionar. Entonces, él hablaba de una política pública, pero para los escritores, para que los escritores, por ejemplo, puedan desarrollarse más, tengan más oportunidades. Por ejemplo, en el caso de publicar, muchas veces, muchos escritores, pues les toca o nos ha tocado sacar de nuestro bolsillo para poder publicar, teniendo de pronto en la Casa de Cultura, un ejemplo, ¿no? Que debería apoyar a los escritores. Entonces él hablaba de una política pública. En ese caso, ¿usted qué opinaría sobre ello? O sea, ¿estaría de acuerdo con una política pública para los escritores, para mejorarle, en este caso, su publicación, por ejemplo, también para que tengan más, sean más conocidos, publicidad sobre todo? ¿Qué opina acerca de ello entonces usted? Sí, en realidad yo creo que el Estado no debería meterse en absolutamente nada porque el peligro de que el Estado se mete en algo, como te dije, es adoctrinamiento. Y en ese sentido, bueno, el Rubén Darío Buitrón es un amigo, yo le aprecio mucho y le admiro sobre todo porque me parece un buen poeta, uno de los pocos poetas que hay en el Ecuador. Y bueno, al final de cuentas, eh, él tiene su pensamiento, yo tengo el mío, ¿no? Él seguía más por el hecho de la parte del romanticismo en el sentido de la igualdad para todos los escritores, todos los que quieren publicar y esa situación. Pero lastimosamente nosotros tendremos siempre los mismos resultados y tenemos siempre la misma receta. Y en ese sentido nosotros no podemos hablar sobre la correcta libertad en la creación si hay un Estado que está comprando los libros de las editoriales, haciendo tratos muchas veces oscuros porque no se ponen los valores reales y está distribuyendo a ciertos lugares, ¿no? Y te voy a hablar concretamente. Yo considero que hay editoriales que están vendidas al poder, pero no a un poder, digamos, actual, sino al correísmo directamente. Muchas veces la gente dice, no, es que nosotros no podemos ya pensar en Correa, el man ya se fue, el man no está aquí, pero todavía se quedan sus devotos, los devotos de una ideología que no acaba con Correa, porque el socialismo es un verdadero cáncer y en ese sentido, cuando por ejemplo yo le veo a Ramiro Arias, a Abdón Uvidia, a Iván Egues, que son los dueños de la literatura acá con sus editoriales, porque todos son correístas, ojo, y en ese sentido, todo lo que ellos, digamos, hacen está mal. Un amigo mío ganó un premio para una publicación de ellos y ellos pues le denigraron, le trataron mal y de alguna forma tuvieron que aguantarse porque ya en la noticia de que habían de alguna forma ganado este premio fue bastante famosa. En ese sentido, yo te quiero decir, mi querido Francisco, que el Estado de alguna manera crea políticas para su bienestar. O sea, Thomas Hobbes decía que el Estado es un leviatán, es un monstruo, es un ser vivo, que indudablemente va a buscar siempre protegerse de todo lo que viene. ¿Y qué se viene? Pues lo que se viene es la ira de la gente que no se siente respaldada por sus instituciones. Por eso es que no nos dejan tener armas. ¿Cómo se puede medir la calidad de un Estado, de un gobierno frente a su población? Con el uso de las armas. Al Estado no le conviene que la gente tenga armas porque se va a rebelar contra el Estado. Y en ese sentido lo que buscan es de alguna manera dominarnos mediante el miedo, mediante el terror, con esta idea de que la policía es lo único que puede a nosotros salvarnos del mal. Pero si la gente tuviera la capacidad de defenderse, esto no ocurriría. Y en ese sentido, y para ser más preciso mi intervención, yo estoy de acuerdo absolutamente y estoy convencido absolutamente de que la gente necesita portar armas. Primero, porque solamente ahí vamos a ver si es que la gente entiende que el Estado es un organismo que administra, no que censura, no que prohíbe, no que manipula y de alguna manera utiliza las fuerzas coercitivas para hacer lo que se le da la gana.
si un policía metropolitano, porque se le dio la gana, coge y cierra la calle, ¿por qué uno no puede cruzar por esa calle? Porque él en su criterio lo hizo. Y puede estar bien o puede estar mal, pero uno nunca lo va a saber. Y en ese sentido yo, bueno, disento de mi amigo el Rubén Darío Buitrón, al que repito, le quiero, le admiro y le respeto muchísimo, pero bueno, él tendrá su personalidad y yo tengo pues la mía. Muy bien. Pero en este caso, por ejemplo, usted enderezó un poquito a la política, ¿no? Y dijo habló de Correa y todo eso. Pero, por ejemplo, en este caso del porte de armas, por ejemplo, si nosotros tenemos una población que no lee mucho, que no se preocupa por ejemplo, por mejorar su intelecto, o no sé qué pasó. Sí, 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 ahí, Jorge. Bueno, tuvimos un corte, no sé qué pasó. Esperemos que se vuelva a conectar, Jorge. Pero bueno, lo que él estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, porte de armas, el correísmo y todas esas situaciones. No quiero entrar a lo político, pero en este caso, si nosotros no estamos mejorando nuestro intelecto, no nos preocupamos por ser mejor personas creativas, innovadoras, personas más lectoras y enriquecemos nuestro intelecto, pues prácticamente yo creo que si hablamos de un porte de armas no vamos a tener esa capacidad o va a volverse más un caos si todas las personas civiles tenemos armas, pero no quiero entrar por allí, ¿no? Esperemos que Jorge se vuelva a conectar, vamos a ver qué pasó, voy a darle un mensaje, creo que se quedó sin internet. Tomando en cuenta que este canal, mundo, no, ya está ingresando, tomando en cuenta que este canal es del mundo literario, ¿no? De literatura en sí. Vamos a ver, ya está ingresando. Hola, hola Jorge, ¿me escucha? Se fue por ahí un poco el internet. No sé qué pasó. ¿Sí me escucha? Ahí está muy bien, sí se le ve. Se le ve correcto ahí. Bien, lo que estaba diciendo, no quiero meterme mucho a la política, ¿no? Este canal más literatura, pero solamente una cuestión, ¿no? Una opinión. Por ejemplo, si nosotros somos personas que no enriquecemos nuestro intelecto, ¿usted cree si portamos armas, no cree que de pronto va a haber más caos? De pronto, ¿por qué? Porque las personas no tienen esa capacidad de decir, bueno, de meditar, de pensar, de crear, decir, bueno, no, si hago esto está mal, está bien. Entonces, sí se vería un poquito medio complejo ese punto, pero no quiero entrar allí, no quiero entrar allí. Tal vez en la próxima podemos hablar un poquito de política. Más bien le quiero hacer una pregunta de lo que hablaba anteriormente de TikTok, de las redes sociales. Aquí tenía una pregunta para hacerle. Por ejemplo, yo decía aquí, ¿por qué los jóvenes no leen y prefieren estar frente a su teléfono viendo memes y no leyendo, investigando o mirando documentales? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo, ¿es porque las redes sociales nos están invadiendo? O sea, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué los jóvenes prefieren los memes? Es más, porque es gracioso, más corto. Tal vez los libros son muy extensos, el tema que aborda los libros no está siendo de interés para ellos. O sea, ¿por qué prefieren los memes, las redes sociales a los libros literarios? Tiene silenciado el audio, mi estimado. Bueno, yo como te comenté, Francisco, suelo ser muy directo con mi forma de pensamiento. Y yo considero que partes de un error, con todo el respeto, y puede que incluso te llegue a caer mal y todo, pero quiero que sepas que yo voy a ser siempre sincero, ¿no? Al final de cuentas, considero que no hay literatura lejos de la política. No se puede hablar de política y de literatura. Todo lo que es escrito en la humanidad de literatura es política. Todo, no hay nada, incluso hasta el Principito es político. Incluso, o sea, Borges, Cortázar, Onetti, Benedetti, Girondo, Galeano, Pizarnik, Campo, Vargas Llosa, Berechenique, Madón Nervo, Octavio Paz y todos los noveles de literatura, Ayatollah Francés, Albert Camus y todos los demás, son escritores de literatura, pero la política está dentro de la literatura, porque la literatura es la forma de narrar los acontecimientos políticos que cambian nuestro interior, ¿no? Nuestra percepción con respecto al mundo exterior. Y en ese sentido, yo entiendo también que, bueno, tu canal trata de alejarse un poco
de la política y darle más énfasis en las creaciones. Pero entonces, pongámonos a hablar sobre perspectiva, sobre teoría literaria, hablemos sobre Ludwig Wittgenstein y vamos a terminar siempre cayendo de nuevo en la política. Porque la política, y el problema creo yo, y para responder la pregunta, es que se ha mantenido a los jóvenes alejados de la política y cuando llegan adultos hablan cualquier pendejada, porque no leen. Entonces, la cuestión aquí es, ¿por qué les resultan los memes? Porque los memes son políticos. Los mejores memes son políticos. Las páginas de memes, si tú haces un estudio, vas a darte cuenta que los memes es la forma de hacer ahora política y cómo influir en las masas, entendiendo a masa como un conjunto de personas que tiene poco o escaso o ningún pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo llegó Guillermo Lazo a la presidencia? Por TikTok. Nayib Bukele llegó a ser presidente por Instagram. O sea, ¿cómo, digamos, poder nosotros entender las teorías de la comunicación, una aguja hipodérmica, un espiral mágico, y cómo podemos nosotros llegar al punto de decir que la propaganda, mediante las nuevas tecnologías, está influenciando mucho? Y de ahí nace el relato, o sea, como una inconformidad hacia lo que pasa con el mundo político. Porque al final de cuentas, podemos hablar, o sea, mira, Wattpad, lo que dije en la pregunta anterior. Chico encuentra chica, chico pierde chica y chico recupera chica. Por ahí metió Flor M. Salvador una muerte y el gran éxito de ventas. Entonces hablemos de eso, pues. Porque al final de cuentas eso es el problema de esta sociedad, que no es crítica, que los jóvenes están cebados por una música de porquería como es el reggaetón, una música que de literatura no tiene absolutamente nada. Y me dicen, es que es cuestión de gustos, respeta mis gustos. Bueno, yo no te estoy impidiendo que escuches reggaetón, estoy dando mi opinión y así como vos pides que yo respete tus gustos, yo te digo, respeta mi libertad de expresión. Y para mí, y que no soy cualquier improvisado, el reggaetón es una porquería de música porque no tiene absolutamente nada bueno en sus letras. No tiene, no hay. No hay hipérboles, no hay sinécdoques, no hay aliteración, retruécanos, oxímoron, no hay nada, anáforas, epíforas, no hay nada. Es que no hay nada. Y en ese sentido uno se queda pensando y dice, cómo estamos dominando el mundo? Idiotizando o estupidizando a las personas jóvenes, dándoles un producto literario de porquería y metiendo las garras del Estado en lo que debería ser un proceso netamente narrativo. Y ahí sí, concuerdo contigo, netamente literario para entender la sociedad. Pero la cuestión aquí es que, primero, el Estado está atacando. Segundo, todas las plataformas digitales de Internet están atacando. Y tercera, las grandes disqueras están atacando. Y todo eso confluye en la psiquis del joven, del estudiante, del niño, del adolescente y también de los adultos y hacen que tengan pereza de leer y pasar toda la vida arruinando su tiempo, calentándose la mano de estar tanto tiempo en el celular. Y en ese sentido nosotros vemos que los papás, hasta los abuelitos están. O sea, y la cuestión aquí es cómo poder alejar de WhatsApp. No es que decir, a ver, mijo, yo le motivo, vaya y lea. No es que vamos a hacer un conversatorio de literatura. Bueno, se hace un domingo, de un segundo domingo de un mes cualquiera, y al otro lado ya no hay. ¿Para qué estudiar si al final me voy a terminar gastando mi vida vendiendo bonais y el manaba que vende ceviches tiene más plata que el académico? O sea, la cuestión aquí pasa por otro lado, mi querido Francisco, pasa por el lado justo de la política, ¿no? ¿Cómo entender que los escritores, que los lectores deben utilizar los libros como armas para enfrentarse a la política? Para destruir el Estado desde la intelectualidad. Y me dicen, pero si es que no hubiera Estado, existiría el estado de naturaleza. Por supuesto, pero cuando la gente es ignorante, porque si la gente no fuera ignorante, sabría abstenerse de los impulsos animales que llevan al mundo cada vez más a la perdición. Y en ese sentido yo considero que plataformas como TikTok es una herramienta política del gobierno chino para, de alguna manera, influenciar negativamente en el pensamiento de los jóvenes haciéndoles que cada vez estén haciendo bailecitos absurdos, que estén contando la historia de, no sé, cualquier futbolista de Yugoslavia a inicios del siglo XX. Entonces, al final de cuentas, si yo quiero seguir una ingeniería mecatrónica, ¿de qué me sirve saber cocinar, por ejemplo, una salsa carbonara? La cuestión es que con la información que nosotros tenemos, estamos perdidos, nadando en un mar de información y eso no nos permite enfocarnos en lo que nos puede servir para poder comer y para poder escapar de este país. Si haces una encuesta o si es que revisas, te vas a dar cuenta que más o menos el 69-72% de lo que revisé ayer de las personas en el Ecuador se quieren ir del país. ¿Y por qué se quieren ir del país si este país es más hermoso, no? Es el más hermoso para mí, naturalmente hablando.
porque lastimosamente saben que están trabajando y no están ganando lo que se merecen. O sea, no se quieren ir de aquí porque es bonito, que tiene lagunas, que tiene volcanes, que el oriente es algo espectacular, que la costa tiene playas magníficas. Se quieren ir porque su trabajo no es apreciado. Y ahora, ¿y quién pone los impuestos? ¿Quién pone las políticas? Pues, digamos, el Estado. Y en ese sentido yo considero que primero no se le debería decir a una persona, no opines de política. O si es que lo entendí mal, eh, y espero que así sea, ¿no? Porque yo no me sentiría cómodo en una entrevista en la que se me diga, no hay que hablar de política. O sea, coartar lo que el entrevistado está diciendo me parece terrible, pero quiero pensar que no fue así. Y por otro lado, pues considero que todo lo que se dice y se escribe es de política, incluso hasta lo que Gustavo Adolfo Bécquer dice, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con melán en los cristales jugando llamarán. Pero aquellas que en el vuelo refrendaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Incluso eso tiene que ver con política, porque la política es la actividad que busca el bienestar común. La política no es el tipo de cuello blanco y corbata y que va a hacer tonteras a la asamblea. La política es la administración de los recursos para que todos en la familia, en la casa estén bien. La política es decir, yo a mi novio le voy a dar un caramelo para que se sienta feliz y que probablemente me dé más besos que ayer. Eso es un acto político porque es un acto que pasa desde el interior hacia el exterior, ¿sí? Creando lógicamente bienestar común. Y en este caso, en el individuo, pues es él, ¿no? Así que es eso lo que yo tengo que decir, Francisco. Muy bien, muy interesante, no nada que ver, o sea, usted puede opinar lo que usted quiera, ¿no? Aquí no es que no puede hablar de esto, sí puede hablar de esto, ¿no? Y yendo a ese punto, si hablamos de política, ¿no? Si hablamos del punto político, en este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es entonces que con nuestra literatura, como usted mismo lo dice, y es cierto, la literatura lo que busca es denunciar o decir o expresar lo que de pronto usted no puede ir de pronto al gobierno directamente y decirle, mire, esto no me gusta. Pero por medio de la literatura usted sí lo puede hacer y lo han hecho. Es verdad, siglos atrás, ¿sí? Entonces, es muy cierto. Pero aquí el punto entonces. La política no es malo, lo que está es mal manejada. Entonces, una política pública, un Estado que apoye, por ejemplo, no sería malo si lo manejaran de manera correcta. De pronto, no dejarlo todo al Estado, no estoy de acuerdo yo tampoco. Por ejemplo, usted haya visto ya lo que está pasando en muchos países, como por ejemplo en Argentina, lo que está sucediendo que a los niños en Argentina dice que lo visten a los niños de mujer para que vean qué se sienten, si se siente más cómodo, o sea, imagínense. Pero si de pronto un niño, vamos a suponer un joven de 12, 13 años está tomándose una cerveza, es malo, ¿no? No puede hacerlo, o no puede ir a un bar porque es un menor de edad, ¿cómo va a hacerlo? Pero un niño de 5, 6, 3, 4, 5 años lo visten de mujer para que decida si quiere ser hombre o mujer. O sea, eso también, eso ya es complicado si le damos todo el poder al Estado. Ahí yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Pero si, por ejemplo, hablamos de políticas, si hubiese políticos que se interesaran en realidad en hacer su trabajo, de hacerlo de manera correcta, yo creo que no habría problema en buscar una política pública, hacer que, por ejemplo, que sea más apoyo desde el Estado, pero siempre y cuando no sea debatible en el sentido de Eh, decir, una pregunta, Francisco. claro, Para ti, ¿quién es un buen, o sea, y un dato concreto, ¿no? ¿Quién es un buen político? ¿Me podrías dar al menos un nombre de algún político honesto no, actualmente? o sea, ese es el punto, o sea, no todos son buenos ni todos son malos. Por Por ejemplo, eso te pregunto, uno, no se puede comparar, o sea, no podemos comparar un gobierno con otro. Aquí no, aquí en el Ecuador, problema del... aquí en el Ecuador, un político que sea como honorable, respetable, uno. No, la verdad yo no te puedo dar, no se puede Y dar. eso, y Pero eso, ahí, y eso, ahí y viene eso el creo que punto. piensa todas las Jorge, personas, permíteme. todas las personas. Pero Muy bien. ahí viene el punto, ahí viene el punto. Por ejemplo, por eso la idea de este canal, la idea, obviamente vamos a tener 3, 2, 4, 9 suscriptores, poquito, pero la idea de este canal es buscar que por medio de la literatura vayamos haciendo conciencia a los jóvenes, que sean ellos, la nueva generación, la que venga a hacer un cambio, porque ¿Y por qué? Pero por es qué la nueva? ¿Y por qué cambiar. nosotros? ¿Y por qué nosotros no? Mira, O sea, sí yo creo que podemos, pero sí, es una nueva porque generación que viene. no, lo que te digo es lo siguiente, verás.
concuerdo contigo hasta el punto en que dices, si hubieran políticas públicas creadas por políticos honestos, y las políticas obviamente van a ser honestas, la realidad cambiaría. No, concuerdo hasta ahí totalmente contigo. ¿Por qué razón? No existe eso ahora. ¿Y por qué siempre estamos repitiendo las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, las nuevas generaciones? Es eso también para mí un lavado de manos, ¿no? Decir, bueno, ahora la responsabilidad es de los nuevos, porque tú ya estás infectado, porque tú ya estás con el virus de la generación que somos, que tú y yo somos jóvenes. Aquí no está Luis Aguilar Monsalve, aquí no está el Carlos Michelena, aquí no está, digamos, el pájaro Febres Cordero, aquí estamos tú y yo, dos jóvenes, que de alguna manera estamos ya pensando en las nuevas generaciones y me incluyo, porque yo también pienso como tú. La cuestión es la siguiente. La, si yo te digo, ¿qué político ahorita es bueno y puede hacer esto? Y tú me dices, no, yo no creo en ninguno, yo tampoco creo en ninguno. O sea, pienso como tú, hermano, pienso como tú. Estamos en sintonía, al menos en ese punto. Y por lo mismo, no podemos decir, nosotros vamos a hacer un cambio. Entendemos que los que vienen son los que van a poder dedicarse a la literatura. Y ya para entrar un poquito más al tema, me parece que la literatura en el Ecuador, al menos digamos, de los escritores más reconocidos como Pablo Palacios, como Joaquín Gallegos Lara, como Luisa Martínez, como Miguel Donoso Pareja, como Bueno, mi disculpa, Jorge, creo que hubo por acá un corte, fue un pequeño desajuste con internet. Te seguimos escuchando. Sí, me- me- lo que sucede es que nosotros queremos delegar a las nuevas generaciones la responsabilidad que ésta no pudo. Y en ese sentido, mi papá pensaba igual, mi abuelo pensaba igual, y mi bisabuelo, y el mundo así, ¿no? Porque tiene un sentido eso. Disculpa que te interrumpa ahí. Disculpa que yo en ese punto incluso se lo planteé a Darío. Al Yo, Rubén yo Darío, le ¿qué te dije, digo? ¿Qué yo, te yo digo le él? dije a él, por ejemplo, nosotros como escritores, ¿por qué no? Porque hablábamos de una política pública, ¿no? Y él decía, bueno, ¿quién se hacía cargo y cómo hacerlo? Y con todo lo estamento y toda esa situación. Pero yo decía, ¿por qué nosotros como escritores, nosotros, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos reunimos? ¿Por qué no hacemos un cambio desde esta perspectiva? Individualmente, cada uno de esta nueva generación, buscando un cambio verdadero. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, hacemos una organización de escritores, un ejemplo, y desde esta perspectiva hacemos propuestas, planteamos libros literarios, pero que busquen un cambio político, que llame a los jóvenes, a los adultos, o sea, que sea abierto. Eso sería un cambio. Porque va a decir, bueno, es verdad, ¿no? Decir, las nuevas generaciones que vengan y hagan un cambio, es verdad, es como un lavado de mano. Pero yo mi idea no ha sido, desde esa perspectiva es como que tenemos, como decía, ¿no? El bichito allí, ¿no? En nuestra cabeza de pensar así. Pero mi idea en realidad es esa, o sea, ¿por qué no hacer un cambio desde esta perspectiva, desde nosotros mismos, individualmente y luego sí, pues, a los demás? Muy buena pregunta, o sea, esa es una pregunta, creo que todas las que has hecho han sido valederas, ¿no? Porque no es una típica entrevista en la que el entrevistado está 100% de acuerdo con el entrevistador y nos hemos acostumbrado a esta falsedad también del periodismo en el que se les recibe con pompas y platillos, o el otro caso, que es que los van a putearse, como Jorge Ortiz, como Carlos Vera, o sea, hay que ver que tú y yo podemos mantener incluso un cierto nivel de diferencia, pero con el respeto necesario. Y eso me parece increíble. Además que la pregunta es muy buena. La respuesta sería igual de buena. Y es que cuando uno trabaja para poder existir, para poder comer, el tiempo que tiene libre lo ocupa para gastar en lo que está trabajando. Me dices, ¿por qué no nos unimos de forma individual, particular? Bueno, ¿y qué ganamos con eso? Muchos dirán, no, es que no solo el dinero es importante, el dinero para mí es lo más importante de la vida, porque hay que desmentir eso de que el dinero no es lo más importante, lo más importante. A ver, cuando uno dice el dinero no se refiere a la fortuna de Bill Gates, ojo. Cuando uno habla de dinero no se refiere a Elon Musk, a Jeff Bezos. Cuando uno habla de dinero es de los 425 pobres dólares que te pagan. Si tú no tienes de eso, eres esclavo. Eres esclavo. Si tú no tienes dinero, no compras agua, no compras agua, imagínate, porque el agua le compramos al Estado, a pesar de que dicen que el agua es de todos, le compramos al Estado.
Tú no compras luz porque le compramos al Estado. Tú no compras internet, no compras internet, que es lo más importante en nuestra vida actualmente. Si se va la luz, no importa, pero al menos si tengo datos ya sobrevivo. No compramos lo que es comida, no compramos ropa, no compramos educación, no compramos salud, no compramos nada, no nos podemos movilizar. Sin dinero no tenemos nada. Sin dinero regresaríamos a la época de las cavernas, de hacer tipos como los Tagaere, como los Taromenane, que ellos no tienen dinero y mira cómo viven. Son salvajes porque el dinero nos ha civilizado. El dinero nos ha civilizado, o sea, la concepción de dinero ha hecho que el mundo entienda que un libro, para hablar de literatura, tiene un valor. Y en ese sentido, si nosotros nos reunimos, cuál es nuestra ganancia? La ganancia podrá servir, digamos, que el corazón de los niños y que los niños y los jóvenes creen una revolución que al final de cuentas produzca un cambio literario en el país. Bueno, pero quien sirve una revolución al final no está sirviendo a nada porque las revoluciones te hacen arar en el mar. La cuestión es que eso podrá servir para 1 o 2 años, porque al final la gente se desmotiva. Cuando no hay dinero, pues tú puedes armar un conversatorio y todo, pero al final, ¿cuál es el interés? El interés es poder tener una calidad de vida mejor y abandonar la hipocresía, porque la gente se quiere ir del país para ganar más dinero y tener con eso una vida más estable. Punto. Entonces, no podemos querer eso y por otro lado quejarnos del dinero. O sea, maldito Guillermo Lazo, hermanos de Isaías, Mark Zuckerberg y lo que sea. Pero al final, ¿por qué te quieres ir del Ecuador? Por dinero. Porque aquí tienes playas, ríos, volcanes, montañas, selva, todo. ¿Y por qué te quieres ir? Porque aquí no hay seguridad. Ojo, ni por más dinero que tengas, aquí no hay seguridad. Hasta los policías les matan los ladrones. Hoy murieron 2 policías. Ahora, la cuestión aquí, mi querido Francisco, es que nosotros no, la gente dice, no, el Estado debe educar porque si no seríamos muy ignorantes, ¿no? La falta del Estado. Bueno, te comento que los anarquistas no son gente ignorante, son gente al contrario, son gente muy ilustrada, ¿no? Los minarquistas, los anarcocapitalistas, igual. La cuestión aquí es que no se puede desbaratar el Estado de un día al otro, porque estamos hablando de cosas que no pueden pasar de aquí a mañana. Pero es que tampoco nos corresponde, porque tú y yo somos escritores, no somos políticos. Pensamos en forma política y nuestra vida es política, pero no nos dedicamos a una actividad política porque a ti y a mí no nos pagan por ser políticos. En ese sentido, hay que hablar del futuro. ¿Cómo se va a arreglar este país? Primero, aceptando la libertad de pensamiento del otro. Segundo, uniéndonos entre libreros, entre editoriales. Ahí, cuando nosotros entre libreros digamos, a ver, ¿cuánto vale este libro? $20. Perfecto, hermano, vos no vendas a menos, porque si vos vendes a menos, la gente te va a comprar solo a vos. Pero cuando te compre solamente a vos, a mí me va a ir mal. Y lo que voy a tener que hacer yo es bajar los precios para que te vaya mal a vos y me vaya bien a mí. O sea, ese individualismo terrible ha hecho que la literatura, principalmente de las editoriales, de los escritores y de los libreros, se vaya cada vez más al foso, ¿no? La antropofagia, el canibalismo que existe entre, por ejemplo, y te lo digo, el Pablo Orbe de Ulises Libros, que nos ha tirado muchas veces a nosotros hate, nos ha tirado odio, pero si nosotros vendemos libros, igual que él. ¿Y por qué? ¿Por qué hace así? Porque al final de cuentas su ideología política socialista y lo que sea, y con esas consignas de que el barrio no le venda a la policía y bla, bla, bla. Bueno, y si yo quiero vender un policía, ¿por qué te duele? ¿Qué quieres tú? Que no haya policía de aquí a mañana, que es lo que estamos hablando ahorita. Y entonces, si no hay policía, porque no podemos acabar con el Estado de un día al otro, lo que va a pasar es que se van a venir toditos de esos manes delincuentes criminales y me van a matar a mí, le van a violar a mi mujer y le van a matar a mi hijo. La cuestión aquí es entender que si nos quejamos de que la policía no lee, son a ellos a los que más libros debemos vender, pues, para que dejen de una vez por toda esa forma tan grosera de tratar a la gente. A ver, caballero, tenga la bondad, le estoy diciendo, vea, así de que, tenga la bondad, vea, mi hija, así hablan ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tienen educación? ¿Y por qué? Porque cada vez la gente, los libreros le odian a los policías. Y entonces vemos un gran foso entre Mr. Books, entre la librería española y entre eh, Ulises Libros y otros más que no les quiero ni meter porque son mis amigos. La cuestión aquí es no odiarnos, aceptar con altura que hay gente que vende, por ejemplo, como yo, libros de Wattpad, literatura universal, y también tengo buenos libros. También tengo Wittgenstein, también tengo Heidegger, también tengo Ludwig von Mises,
le tengo al Agustín Laje, le tengo a la María Paula Romo y también le tengo a Leonidas Issa. Porque mi trabajo no es censurar. Yo como Jorge Santori puedo hablar, puedo opinar porque tengo libertad, pero la librería no, aquí se venden todos los libros. Tengo El Capital de Carlos Marx, todos los tomos. Y tengo a Federico Engels y tengo a Gramsci. Y también le tengo a Agustín Laje, le tengo a Milton Friedman, le tengo a Rothbard, le tengo a Friedrich von Hayek. Entonces la cuestión aquí es entender que el problema de que los jóvenes no leen es porque los libreros no ven a su librería como una empresa, sino porque quieren romantizar esa imagen que no existe. Shakespeare and Co., una de las librerías más exitosas del mundo, es una empresa. Entonces aquí yo tengo mi empresita, mi kiosquito, y voy a morir así. Eso hace que los jóvenes no tengan después un lugar a donde ir y discutir y conversar, porque el lugar es misérrimo, es paupérrimo. Y entonces lo que se debe hacer es llegar a tener estabilidad económica para luego poder generar como librero y como editorial espacios privados, o sea, que estén lejos del Estado, para que la gente se oponga al mismo en un proceso de transformación que yo no creo que van a ser las futuras generaciones. Van a ser las futuras, de las futuras, de las futuras, de las futuras, de las futuras generaciones. En 5 generaciones veremos un cambio, no estos, porque tú hablas de aquí, poco podemos hacer nosotros, pero si nuestros hijos, que son más que nosotros, y nuestros nietos, que son más que nosotros, pueden cambiar algo para que nuestros tataranietos disfruten la realidad, así como en Inglaterra, en Birmingham, en Manchester, en Liverpool, principalmente en Birmingham, todas las plantas de carbón y todo lo que los ingleses tuvieron que subir y que está documentado en Charles Dickens, en Oliver Twist, y asimismo los franceses en Los Miserables de Víctor Hugo, ahora disfrutan sus tataranietos lo que ellos hicieron, lo que trabajaron. O sea, y nosotros en cambio queremos arreglar con nuestros hijos, lo mismo que mi papá, que mi abuelo conmigo, o sea, no puede ser así. Debemos trabajar hoy para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos disfruten de nuestro trabajo. Quienes más nos debemos esforzar debemos ser nosotros como escritores, contando las cosas que pasan. ¿Quién ha escrito ahora lo de María Belén Bernal? Nadie, porque los escritores ecuatorianos tienen una línea extremadamente metafísica, incluso patafísica, ¿no? Ni siquiera es el dadaísmo, sino el nadaísmo. Fucha, y el viento vaporoso de un asfalto sideral, quiero fluir por tus venas como un candado. Bravo, poetaza. O sea, la cuestión aquí no es esa, la cuestión aquí es ser, ser más narradores. Los mejores poemas, O sea, lo que Francisco, busca es son que las plante una consecuencias de una realidad, historia. que base en la realidad, entonces, disculpa que te interrumpa. No, tranquilo. No, es lo que quiere decir es que el escritor tiene que basarse en la realidad, o sea, presentar la realidad cruda por medio de su escrito. Ah, no sé si a ti te gusta El Señor de los Anillos del Poder, Juego de Tronos o Harry Potter. ¿Te gusta eso? Sí, sí, sí. Ya. Imagínate que los escritores que no quieren eh, ser realistas, como una escuela literaria, el realismo, ¿no? Pero todo lo que tú ves en Juego de Tronos, en El Señor de los Anillos, pasa en la realidad. Es que pasa en la realidad, porque hablan de traición, hablan de lealtad, hablan de fuerza, de honor, de valor, hablan que al amanecer del quinto día, que es una metáfora para decir que nunca vas a, o sea, que nunca vas a estar mal, o sea, siempre, que va a haber alguien que te va a ayudar y que pasa en la vida. Entonces, incluso hasta en la fantasía más tolkiana, ¿no? De Fingolfin, Feanor, Finarfin y todos sus hijos de las casas de los elfos, ¿no? Incluso hasta ahí hay realidad, porque Tolkien se basó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que yo considero que no se puede hablar de ficción sin la realidad y que todo lo que nosotros escribamos o escribimos es realismo, es de la realidad. El problema es que no lo entendemos, porque pensamos que uno puede crear un personaje de la nada, y eso no existe. Nosotros creamos personajes acerca de lo que vemos, de lo que odiamos y de lo que amamos. Entonces, para mí, por ejemplo, Abdalá Bucaram me parece un personaje requete, hiper, ultra, mega, contra importante e interesante en la historia del Ecuador. Ojo, no quiere decir que yo moralmente esté de acuerdo con él, absolutamente repudio todo lo que la figura de él conlleva
en mi vida personal, pero para mí me parece un personaje re interesante, porque imagínate un tipo que el cuñado se murió en un accidente de avión cuando era presidente, un tipo que luego se candidatizó a la presidencia y la ganó, le ganó a Nebot, que tuvo como edecán a Lucio Gutiérrez, que después le dio golpes a Emil Maguad, y que luego él fue el presidente y que le trajo cuando le anuló al Guillermo, al Castro Dager, ¿no? Y luego vuelve y luego baja del helicóptero como bajó Hitler en el culto a la personalidad, ¿no? De las flores, ¿cómo es? De las uvas de la ira, ¿no? El triunfo, perdón, el triunfo de la voluntad, el triunfo de la voluntad. Entonces, aquí lo que yo me pongo a pensar, y digo, es que nosotros estamos rodeados de personajes ultra, mega, hiper, contra, super, mega, o lo que sea, interesantes, y que nuestra calidad narrativa, al menos de los latinoamericanos, esté en el realismo. Ojo, porque yo no le veo a ningún latino escribiendo de dragones, de castillos, de elfos, de hobbits. O sea, los latinos tenemos, y por eso somos para mí los mejores escritores del mundo. O sea, como te dije, Borges, Cortázar, Onetti, Benedetti, Girondo, Galeano, Pizarro, Ocampo, Reinaldo Arenas, Bray Echenique, Amado Nerva, Octavio Paz, Manuel Zapato Oliveria, Lezama Lima, Alejo Carpentier, Hugo Mayo, César Dávila Andrade, José de la Cuadra, Juan Montalvo. O sea, la cuestión aquí es que los latinos, ¿de qué escribimos? Pues escribimos justamente de la realidad, como en todo el mundo, pero nosotros tenemos la peculiaridad de que todos los días es una novela fantástica, lastimosamente, por culpa de nuevas aplicaciones como TikTok, como Instagram, como WhatsApp, como por ejemplo Twitch, como Twitter y todas las demás, nos tienen a nosotros retenido el tiempo que podríamos utilizar para poder leer. ¿Y para qué coño sirve leer? Pues sirve para poder escribir, pues. O sea, el éxito de un escritor se resume en los libros que ha leído. Si vos has leído una mierda, vas a ser una mierda de escritor. Es que hay que decir las cosas así. Muchos me dicen, Jorge, es que yo no soy un escritor así. Entonces entonces no eres escritor bueno. Porque la cuestión aquí es que no es cuestión de gustos. ¿Por qué Flor M. Salvador? ¿Por qué Pablo Coelho, Cuauhtémoc Sánchez, Walter Rizzo, Stephanie Meyer, la misma J.K. Rowling y todo? Están siempre en la palestra. Porque tienen fórmulas simples, porque tienen giros muy predecibles. Porque no se puede comparar ni de chiste a Marcel Proust o a James Joyce con, digamos, qué sé yo, Nuevo Rico, Padre Rico, Padre Pobre. Porque lo uno no es literatura. Porque lo uno, a pesar de que es escritor, que escribió este libro, no es literatura. Lo otro, en cambio, es literatura. Y ahí hay cuestiones de calidad. Pero ¿cómo poder entonces comparar El alquimista de Pablo Coelho con, no sé, El conde de Montecristo de Alexandre Dumas? Hay niveles, pues hay niveles, y nosotros los que nos dedicamos al estudio de la lingüística, de la semántica, de la fonética, de la morfología, de la filología, ya lo tenemos claro. Digamos, te voy a mostrar algo. Esto de aquí es un separador de libros que yo lo hice en la computadora. Esto no es arte, pues. Esto no es arte, esto es artesanía. La artesanía no incomoda a la gente, la artesanía tiene la función de ocasionar un placer estético. El arte es disruptor. El arte nace con la esperanza de ser subversivo, de incomodar, pero ¿a quién? Al poder. O sea, cuando Albert Camus escribe El extranjero, lo que hace es darnos a nosotros la posibilidad de entender al existencialismo como un modo, un método para enfrentarnos al funcionalismo y poder nosotros entender que aunque la vida no tenga sentido, vale la pena vivir por las flores y los pájaros, por las mariposas y las abejas, por los leones y por los venados. Vale la pena vivir porque tenemos que irnos al África, donde estuvo Hemingway. Vale la pena vivir porque tenemos que irnos a Cuba, donde estuvo él mismo dándose puñetes con los pescadores y todo. No se puede vivir si no es por un libro. Pero incluso si me dicen, pero es que yo tengo una vida ajetreadísima, ¿cuál es tu vida? Trabajo en el Supermaxi. Y bueno, no es lo mismo trabajar en el Supermaxi que ser el director de finanzas de una empresa petrolera en Qatar o en Dubái. Porque este presidente va a viajar a todos los países que el dinero se lo permite, el otro va a tener que estar 8 horas diarias y esperar a que no le llamen el domingo de Navidad. La cuestión aquí es que uno tiene que buscar los modos para salir y no digo para escapar,
sino para salir y volver. Justo estaba pensando y eso antes de la entrevista. Si nosotros los ecuatorianos solo nos leemos entre nosotros, nunca vamos a ser buenos, pues. Para ser bueno tenemos que leer lo que está afuera. Y sí, no, es que yo solo leo a Leonardo Valencia y a Oscar Vela, que me parecen increíbles, ojo, que me parecen excelentes escritores, pero hay que leer lo que está afuera también, porque si solo nos leemos, si el nacionalismo y más del chauvinismo triunfa en la literatura, lo que vamos a tener es ser unos pésimos escritores. La cuestión Tenemos un problema de internet, creo. No sé qué pasó, se cortó. Estamos sufriendo. aquí es romper esas barreras mediante el... ¿Aló? No, está. ¿Aló? Francisco, ¿se me escucha? Sí se te escucho ahí, pero lo que pasa es que había un problema de interrupción de Ya, internet. Ahí ya te escucho bien. solo una cosita para acabar. El, Me puse a pensar en eso porque hay algo que hay que entender. Nosotros tenemos un celular. Tengo un amigo que se llama Luis Alberto Bravo. Ganó recién el premio Miguel Donoso Pareja. $10,000 se ganó este man. Pero, ¿cómo se ganó él? Él se ganó porque tuvo tiempo de pensar, tuvo tiempo de escribir. Y si es que vos pasas todo el día trabajando, vas a llegar cansado a la casa y vas a querer dormir, morirte un ratito en el TikTok y después irte a dormir. Pero cuando él escribió, aunque parezca chiste, que no debería ser así, pero aquí en el Ecuador es así y en toda Sudamérica además, cuando tú acabas de escribir un libro, que debe ser la parte más difícil, lo que debes de hacer es mandar a la editorial un concurso. ¿Qué es lo que hizo él? Lo que hizo él fue buscar los medios y los modos para poder ganarse un financiamiento, que los hay. Nosotros tenemos un celular y pasamos viendo cómo se elabora la salsa al pesto, cómo comer un cangrejo con las manos, como lo que hacen esos chinos a las 3 de la mañana, cómo hacer una piscina con un palo. En esos pierdes el tiempo. Cuando si vos eres escritor, lo que tienes que buscar es la información de cómo ganar una beca para que te largues de estudiar a Cambridge y poder volver a mi país que tanto amo para que arregles esta situación aquí. Porque yo no tengo las respuestas, ojo. Lo que yo digo es lo que yo mismo he aplicado en mi vida. Tú tienes que esforzarte mucho para poder vivir bien. O sea, y si es que tú te esfuerzas mucho y tu hijo no se esfuerza nada, y si vos le quieres dar, dale, viejo, o sea, que nadie te diga no le des. Si es aquí los Neil o Michael Jordan no les quieren dar a los hijos, o Bill Gates no les quieren dar a los hijos, problema de él, yo le quiero dar todo a mi hijo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo quiero ser un buen escritor, no necesariamente tengo que pensar que solo el Estado me puede ayudar. Hay que buscar los modos para llegar a la gente que te va a ayudar. Lo más importante para un escritor es encontrar a las personas que te ayuden. A quien te pueda decir, ve, yo trabajo en la embajada de acá, yo te ayudo. A quien te pueda decir, ve, yo esto, pero tienes que esforzarte, tienes que aprender otro idioma, en el YouTube hay cursos gratis, o sea, de latín. La cuestión es que si utilizas las redes sociales, que sea para algo bueno y limitando su tiempo, porque TikTok me parece estupendo, hay muchos canales buenos. El problema es que la gente pierde el tiempo en canales de porquería, donde solamente hay bailecitos y donde solamente hay tonteritas de eso, tilín, dale tilín, a la mierda tilín. O sea, la cuestión aquí es que nosotros nos quejamos del Estado, pero el Estado no está en tu teléfono. Ahí es tu libertad y tus decisiones las que te tienen sumida en el fango de una no publicación. Porque qué triste es haber acabado de escribir un libro y no saber cómo publicar. Lastimosamente aquí en el Ecuador, la publicación es algo muy conflictivo que bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Muy bien, interesante lo que dice. Ahí en ese punto, ¿no? Por ejemplo, es verdad, ¿no? Muchas veces nos resulta más cómodo culpar a los demás, decir, bueno, es que yo soy escritor, pero no publico porque no hay apoyo o porque no me ayudan. Cuando en realidad ahí viene este punto de los concursos. Yo he visto que hay muchos concursos que se dan, pero muchas veces no todos participan. ¿A qué se debe que, por ejemplo, los concursos? Ahí, por ejemplo, me contestaste algunas preguntas que te iba a hacer que ya prácticamente me la contestaste, porque ahí hablaste de las redes sociales, te iba a preguntar si son positivas o negativas, ya me dijiste que, por ejemplo, las redes sociales son positivas siempre y cuando como se las usen, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos libres de decidir qué ver, ¿no?
si nosotros le damos a TikTok y nos ponemos a ver chistes o a ver, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Tilín, tilín, pues todo va bien. A la final, cada quien decide lo que tiene que ir a hacer. Pero si nosotros ingresamos de pronto a seguir a un escritor, a seguir concursos o seguir, por ejemplo, documentales o seguir personas intelectuales pues, que comparten mucha información en TikTok, que es incluso y resulta ser más corto hasta para pues, escucharlo. Totalmente, Pero así no, es, así ¿qué es. hacemos? Vemos los memes, los chistes, ¿verdad? Entonces ya ese punto me contestaste en ese sentido, que las redes sociales tenemos que ser responsables y usarlas de manera correcta. Ya, entonces te hago una pregunta más. Aquí, por ejemplo, dice, ¿cree usted que los concursos literarios en el Ecuador están bien planteados y que llega la oportunidad de participar para todos o solo para unos pocos? De ahí esa pregunta. Creo que ya dijiste algo, pero me gustaría que lo plantees enfocado solo Ya, a eso, en los concursos, enfocado solo a eso. ¿Qué la les respuesta es, o no? la respuesta es no. La respuesta directa es no. No creo que los concursos estén bien planteados. No creo que los concursos sean para todas las personas. Lo que yo creo es que los concursos son una manera para justificar un proyecto económico que se ha presentado hacia el Estado por parte de las editoriales. Eso para mí son los concursos. Los concursos son dos que tres editoriales que se reúnen para hacer este concurso y luego ellos amagan que van a leer y que no van a leer, cuando al final de cuentas publican las cosas solamente para justificar que su proyecto, porque es un proyecto el que ellos hacen, que presentan al Servicio de Contratación Pública, al SERCOP, ¿no? Secretaría de Contratación Pública, perdón, y luego cogen con ese dinero y lo que hacen es dar a los ganadores que ellos mismos saben quién es. O sea, la cuestión, y es el que no tiene, digamos, tantos problemas con ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, las cláusulas que ponen se delatan, o sea, yo no creo que sea algo justo, algo digno que uno haga, pero creo que de todas maneras es necesario, porque así también uno puede depurar, purgar, descolar a todos estos escritores que creen que la vida es fácil, ¿no? Que creen que solamente escribiendo un libro van a ser ya estrellas. La cuestión es de la literatura, es que es más difícil de lo que se piensa. Muchos de los escritores murieron en la más absoluta pobreza, por ejemplo, Noroe de Balzac, Franz Kafka, que nunca fue conocido porque todas sus obras es después. Ahora, ¿por qué? Porque la cuestión aquí no es solamente romantizar el hecho de que, ay, lindo, voy a comprarme un post-it, un cuadernito, una cartuchera de cuero y voy a escribir de mi tío que me violó. La cuestión aquí es más seria. La cuestión aquí es que pueden escribir esa historia que es muy triste, que es muy necesaria que nosotros la leamos. O pueden escribir un libro de Luna de Plutón o Chupa el perro, como el Droz y el Germán Garmendia, ¿no? Y tener más plata que un buen escritor ecuatoriano como mi amigo Luis Alberto Bravo. ¿Y por qué ellos ganan más que él? Porque ellos encontraron a las personas indicadas para que sus objetivos se cumplan y estas personas también ganaron. Pero aquí no, aquí queremos ser Dostoyevsky, tan pobres como Dostoyevsky, pero al mismo tiempo queremos quejarnos de la riqueza. Eso es un chiste, ¿no? Queremos ser Dostoyevsky menos de lo pobre. La cuestión es que nosotros debemos entender que los concursos literarios no significan que hay un ente ontológico que pueda decir que esto es bueno y esto es malo. Los concursos literarios son el aparato por el cual ciertas editoriales justifican los ingresos del robo que le hacen al Estado. Yo no me voy a retractar jamás de lo que he dicho, porque para mí, hasta este momento, hasta hoy, que es de octubre ya, no ha cambiado, no ha dejado de ser así. No es que el concurso aquí te dan porque eres buen escritor. Yo le he visto un montón de gente ganar un concurso que no se lo merece. Y al final no es como por gustos, ¿no? Porque a mí, mira, te voy a decir, hay un tipo, un escritor que me cae pésimo, ¿no? Se llama Freddy Ayala, es un profesor de la Universidad Central. Me cae mal, no le puedo ni ver, es un insoportable, pero es un buen poeta, es un buen poeta. Y si es que yo fuera el director de un concurso y llegaría el poema de él y llegaría el poema del otro, yo le leería con
con todo lo que, digamos, puede el ser humano ser imparcial. Y si es que él es un buen poeta y así me caiga mal, yo le daría, toma, vos ganaste. Porque al final de cuentas yo me veo. Y yo lo reconozco hoy delante de la gente que ve este video, que él es un buen poeta a pesar de que a mí me caiga mal personalmente. Y eso es lo que nos falta a nosotros acá. Ahora, mi interés al decirte esto es justamente confirmar mi tesis. Pero esto no pueden hacer los dueños de los concursos o los dueños de las editoriales, porque al final de cuentas el interés de ellos es económico. Y ellos no pueden decir, yo te reconozco a vos a pesar de que me caes mal. Siempre tiene problema de internet. Porque al final de cuentas, claro, y además que aquí la gente últimamente tiene miedo de decir las cosas porque Facebook, con todas las censuras que ha hecho, pues le ya le ha dado un coscacho a la gente que se ha restringido en el momento de hablar y de decir lo que piensa y lo que expresa, ¿no? Al final de cuentas, lo que una amiga que se llama Clemencia, que también es amiga del Rubén Darío, dijo la otra vez, me impactó. Nos dieron Facebook, nos dieron la información como un grifo de agua y cuando ya nos tenían acostumbrados, nos la van a cerrar, nos la van a quitar. Para, es como el TV Cable. ¿Por qué antes tenían TV Cable? Porque no había propagandas, pues. Pero ahora en el TV Cable hay más propagandas que en la televisión normal. Y ahora tienes Amazon Prime, Netflix, pero ya va a haber propagandas, ya va a haber comerciales. O sea, al principio te dieron la moto Pulsar al mejor precio. Y ahora una Pulsar es casi igual que una Yamaha, pues en lo caro. La cuestión aquí es que no hay que aceptar los regalos tan rápido. Hay que desconfiar, ¿no? Esa es la tesis de 100 años de soledad. Al menos la primera parte, cuando habla de los gitanos y los buen día. Ahora, la cuestión aquí es que para mí los concursos no están bien planteados. Los concursos corresponden a un fin personal, digamos, económico, más que a un fin literario. Y claro, porque nadie te va a regalar $10,000 de gana. O sea, no te va a decir, "Ah, tenga usted escrito bonito, ya vaya". La cuestión es que el que organiza ese concurso debe tener una financiación mayor para eso, porque yo aprendí que nada en la vida es gratis. Y si es que yo te regalo esta calculadora, quiere decir que a mí me costó esa calculadora, alguien la debe pagar, alguien lo debe pagar. Eso con respecto a los concursos, querido Francisco. Muy bien, muy interesante. Bueno, no da tiempo, te voy a hacer una pregunta más, la última. Pero antes, por ejemplo, me interesa lo que estás diciendo, ¿no? Los concursos de pronto no llegan a todo, y es verdad, se siente, se da cuenta uno que no están bien abordados. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, por no dar tiempo, que me contestes ahí en unos 3 minutos nada más. Una última pregunta sencilla, ¿qué le dirías a los jóvenes escritores que están empezando con esta profesión, que es la escritura? Más bien un consejo, un mensaje de optimismo para ellos, y espero Que, que podamos que reunirnos en otra ocasión para hablar también. oh, no, mira, yo tengo en Quito, administro un café libro que es como una mezcla entre una cafetería y una librería. Se llama El Farol. Por favor, es en el centro histórico, en la Benalcázar y Oriente. Cuando tú quieras, ven. Las puertas del Farol están abiertas para vos y para todos los que les guste debatir, sin, digamos, miedo de que, ay, me ofendí, me enojé, voy a tirarte hate en las redes sociales. Aquí nosotros, carajo, debatimos, aquí nosotros discutimos, disentimos, qué es lo que nos falta, pero siempre nos respetamos, siempre, al menos cuando estamos en persona. Lo que yo les diría a los guambras que están ahorita escribiendo y que quieren, o los que quieren escribir, es, sean serios, sean serios. Si ustedes no son serios con lo que hacen, van a fracasar y van a perder su tiempo y lo único que tenemos es tiempo. El humano lo único que tiene es tiempo. En ese tiempo puede tener o no tener dinero, pero si su objetivo es tener dinero, si su objetivo es, es vivir bien, tener paz, no se dedican a la escritura. Entienden que eso va a ser una consecuencia, ¿no? Y le tienen que pagar por lo que ustedes han hecho. Pero el objetivo por lo cual ustedes escriben debe ser otro. ¿Y cuál es ese objetivo? Debe ser crear trascendencia. ¿Y cómo se crea la trascendencia? Pues mostrándonos. Te iniciaste el audio, no te vemos. A ver, y ahí, Vamos terminando ya. Un minuto. ya, ya, ok.
Lo que digo yo es que sean serios, es que no hay que romantizar en extremo, no hay que romantizar en extremo las novelas flojas, las novelas bobas. Busquen otras temáticas, lean más, olviden todo lo que dije, lean más, porque en los libros está la respuesta. Y no digo que va a haber alguien que les diga, hagan esto para tener éxito. En los libros está la respuesta para seguirse enamorando perdidamente, con pasión casi lujuriosa, con viajar en el tiempo. Solo se puede viajar en el tiempo por un libro. Y si a ustedes no les gusta viajar, no les gusta escuchar buena música, si no les gusta comer buena comida, no lean y no escriban. Vayan y opérense en las tetas y pónganse en nalgas y cómprense ropa y vayan a trabajar a la alcaldía o a la prefectura o a algún banco y salgan a las 4 y a las 5 de la tarde todos los días y enamoren a sus mismos compañeros o algún militar que tenga esposa y después vayan y muéranse en su casa, muéranse en su casa los viernes, los sábados, los domingos para luego comenzar a hacer otra vez los lunes. Si ustedes quieren vivir una vida extraordinaria, fascinante, una vida llena de peligros y de enemigos y de adversarios, que no es lo mismo, ojo, lean más. Lean más porque solo en la lectura van a encontrar la seriedad necesaria para sentarse y de una maldita vez escribir el libro que tanto necesitamos nosotros leer. Es un libro que se oponga al poder en todo sentido. Un libro que se oponga al poder mediante el amor, un libro que se ponga al amor mediante el amor, un libro que se ponga a Dios o al diablo mediante el amor, porque el amor no es solamente el amor romántico, que es el más bonito de todos. El amor es la pasión que uno tiene para dar. Y si ustedes no son capaces de dar, tampoco van a recibir. Si ustedes no se entregan en alma, vida y corazón a la escritura, jamás van a recibir el, lo que ustedes buscan. No sé lo que es, no les conozco. Mi consejo es, lean más. Lean a los buenos, a Dostoyevsky, a Pasternak, a Chekhov, a Tolstoy, lean a ellos, lean a Edgar Allan Poe, lean a Jack London, lean a los clásicos principalmente. Y ya si pueden, pues a los contemporáneos. Ya si pueden a los contemporáneos. Muy bien, muy buen consejo, es bueno, es verdad, hay que leer mucho para escribir, ¿no? Espero que podamos tener otro encuentro. Si se puede, pues me gustaría visitar tu lugar y hacer ahí una entrevista, pues, en vivo, ¿no? Si yo te ofrezco un rico cafecito y te ofrezco también muchas verdades que incomoden. No te ofrezco ser un entrevistado como cualquier otro que has conocido, dócil, manso, que te da la razón. Yo lo que te doy la razón es porque estoy convencido de que tienes la razón. Pero en lo otro, como tú dices, podemos llegar a ser amigos sin llegar a lamernos los huevos entre los dos, no que más bien decirnos las verdades y no ofendernos por eso. Eso es lo que te ofrezco yo en mi vida en general. No, sí, no, no hay problema. En ese punto yo prefiero una persona que diga las cosas que sienten a que digan, no, es que para quedar bien con este panita, pues le digo, no, no, tú tienes razón, ¿no? Y eso está bien y a mí también me gusta esa situación. Entonces, para la próxima, si podemos hacerlo en vivo, pues personalmente, o si no por Zoom, para hablar un poquito acerca de arte y virtuosismo y todas esas situaciones, más después, ¿no? Y para que nuestros jóvenes, amigos y más escritores se unan a esto, ¿no? Te doy gracias, Jorge, por estar en mi canal. Que tengan una excelente tarde. Chau, chau. Chau, chau. Bien, eso ha sido todo por hoy. Conversando con Jorge de Santoni, la verdad me pareció un personaje muy interesante. Me gusta que sean personas que digan lo que sienten, lo que piensan y cómo lo sienten y lo piensan, ¿no? Y verdad, en política, pues hablamos un poco de política en este caso, no mucho, en realidad poco, pero tiene razón. La política está en todo y es verdad, ¿no? La literatura debería ser mejor dicho, es un paso para denunciar, para hablar, como ya había dicho justamente con él, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante esta entrevista, espero que les guste a las personas que lo vayan a escuchar y pues decir pues simplemente gracias por continuar con este trabajo y por haber aceptado esta entrevista al señor Jorge Santos. Nos vemos.